Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 52 que se ve muy interesante. Es una ecuación exponencial. Como siempre puedes realizarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Ahora, lo primero que nos damos cuenta es que por aquí tenemos un 25 y por aquí un 5. Entonces todo vamos a dejar en base 5. Pero primero tenemos que cambiar toda esta raíz, convertirla en una potencia. Entonces agarramos este 25 y lo dejamos como base. Y vamos a tener aquí un exponente que va a ser una fracción. En el numerador va a ir todo esto de aquí, fíjense, todo este exponente de aquí. Entonces me queda 2x más 1 sobre 2. Y en el denominador va a ir lo que tenemos como índice de la raíz, que es 2 menos x. Muy bien, y esto es igual a 1 sobre 5. Este 5 yo lo puedo dejar en el numerador por las propiedades de los exponenciales, cambiando el signo de su exponente. Aquí no tiene un exponente, pero se sobreentiende que hay un 1. Entonces, si cambio el signo del exponente para dejarlo en el numerador, me queda 5 a la menos 1. Ahora aquí, yo voy a poner un paréntesis aquí para que se den cuenta de lo que sucede. Tenemos esto en el numerador y esto en el denominador. Aquí podemos poner un 1 porque 2 menos x sobre 1 sigue siendo 2 menos x. Y ahora sí, vamos a dejar aquí el 25 y vamos a operar esto de aquí. Aquí se aplica la propiedad de extremos y medios. Estos extremos se multiplican. 1 por 2x más 1 queda en el numerador. Me queda 2x más 1 porque estoy multiplicando esto por 1. Y en el denominador me toca multiplicar estos medios. 2 por 2 menos x. 2 por 2 menos x. Muy bien, ya hemos desarrollado. 5 a la menos 1, ¿no? Y ahora, este 25 para poder igualar los exponentes debo dejarlo en base 5. Me queda 5 al cuadrado y esto va a estar elevado a la 2x más 1 sobre 2 por 2 menos x. Listo, y acá me queda 5 a la menos 1. Muy bien, este 2 pues se puede multiplicar por todo esto. Pero cuando multiplicamos un entero por una fracción, simplemente se multiplica por el numerador. Vamos a hacerlo por aquí. 5 a la 2 multiplicado por 2x más 1. Sobre 2 multiplicado por 2 menos x. ¿Me siguen? Estoy aquí. Y esto va a ser igual a 5 a la menos 1. Ahora yo puedo simplificar este 2 con este 2. Y este 5 es la base del lado izquierdo y este 5 es la base del lado derecho. Como tengo misma base, los exponentes también deben ser iguales. Si las bases son iguales, los exponentes también. Así que voy a igualar estos exponentes. Me queda del lado izquierdo 2x más 1 sobre 2 menos x. Y del lado derecho me queda menos 1. ¿Listo? Ahora pues para deshacernos del denominador tenemos que multiplicar a ambos lados de la igualdad por 2 menos x. Hacemos por aquí 2 menos x y lo hacemos en el lado derecho también. 2 menos x. Listo. Y pues de aquí simplificamos esto con esto de aquí. En el lado izquierdo me queda 2x más 1 y en el lado derecho me queda la multiplicación de esto de aquí. Menos 1 por 2 me da menos 2. Y menos 1 por menos x me da más x. Listo, y ahora despejamos x. Para ello restamos x en ambos lados de la igualdad. Y ahora sí, menos x más 2x es x positivo, más 1. Y esto es igual a menos 2, esto se elimina. Entonces ahora, finalmente para despejar x tenemos que restar 1 en ambos lados de la igualdad. Listo, este 1 se elimina con este 1 y me queda x en el lado izquierdo. Y de acá, menos 2 más menos 1 es menos 3. Y ya he encontrado la solución para mi ecuación. Ahora, tu trabajo pues es reemplazar este valor en donde tengamos x para hacer la comprobación. Debería darnos pues una igualdad para poder decir que esto sí es solución para nuestra ecuación exponencial. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para no perderte el nuevo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.